¿Quién demonios es ella?, gritó uno de los hombres, agarrándose el brazo mientras la criada negra permanecía de pie junto al cuerpo desplomado de su amigo, con los ojos encendidos y el pecho agitado, y el restaurante paralizado en un silencio atónito. Momentos antes, solo estaba rellenando copas de vino. Ahora acababa de derribar a 2 hombres adultos como sombras en una pared, y venían 3 más. Nadie sabía su nombre. Nadie la vio venir, ni siquiera Andrew Baker, el multimillonario. La iluminación en Berkeley Prime era tenue, dorada, el tipo de luz que hacía brillar los diamantes con más intensidad y engrandecía el ego. Las lámparas de araña parecían constelaciones congeladas en el tiempo. Las risas resonaban suavemente sobre los suelos de mármol pulido, el tintineo de la plata en los platos de porcelana y el zumbido apagado de la élite de Filadelfia, disfrutando de su escape de las consecuencias del viernes por la noche. Andrew Baker estaba sentado solo en la mesa de la esquina. Su traje gris oscuro a medida valía más que el alquiler anual del camarero. Su Rolex solo brillaba cuando el puño se movía lo justo para mostrarlo. No hablaba a menos que le hablaran. No sonreía a menos que cerrara el trato. Y esa noche solo intentaba olvidar. Al otro lado de la mesa, un filete intacto, 2 copas de vino vacías, una silla aún retirada de una cita que nunca volvió a aparecer. Su asistente había dicho: «Señor, quizás sea hora de dejar de buscar algo real en lugares basados en el rendimiento». Pero Andrew no buscaba nada real. Simplemente estaba cansado de ser solo números. Fue entonces cuando pasó junto a él. Sophie Morrison. No lo miró. No como lo hacían los demás. Sin ojos abiertos, sin cortesía repentina, sin sonrisa falsa, solo manos firmes y un paso rápido. Su uniforme azul marino se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, el pelo recogido en un moño limpio, una pequeña libreta metida en el delantal. Se movía con concentración, con ritmo, como alguien que se hubiera entrenado para algo más que servir a los ricos, pero era invisible, y lo prefería así. Sophie llevaba 11 meses y 3 semanas trabajando en Berkeley Prime. Nadie se lo había preguntado. La mayor parte del tiempo trabajaba en silencio, oía cosas que no debía oír, veía cosas que nadie creía que notara. No reaccionaba. Ni cuando los hombres alardeaban de cuentas en el extranjero, ni cuando las mujeres susurraban traiciones por apuestas de $200. Ni siquiera cuando alguien intentaba tocarle la cintura como si no fuera humana. Simplemente se lo guardaba, como siempre. Esa noche no fue diferente hasta que entraron. 5 de ellos, ruidosos, con trajes que no encajaban con la clase del lugar. Ojos que escudriñaban como depredadores. Supo al instante que no estaban allí para cenar. Se movían como una manada alrededor del reservado de Andrew, su mano apretaba con fuerza la botella de vino que llevaba. Añada 2006. Bien envejecido. Una pena si se rompía. Se quedó cerca, fingiendo revisar el pliegue de un mantel. Lo oyó. ¿Cree que puede esconderse detrás del dinero para siempre, señor Baker? Luego más abajo, más oscuro. Su pasado acaba de alcanzarlo. Andrew no se inmutó. Levantó la vista despacio, con calma. No te debo nada. Uno de los hombres se inclinó, bloqueando la luz de la vela sobre la mesa. Oh, sí que lo harás. El cuerpo de Sophie se tensó. Había visto hombres así antes. No allí. En otro lugar. En un lugar más polvoriento, más ruidoso, donde el respeto se ganaba con los puños, no con títulos. Sus dedos se relajaron, su respiración se hizo más lenta. No era solo una criada. En realidad no. Pero nadie aquí lo sabía todavía. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías intervenido o te habrías quedado invisible como esperaban? Deja tu opinión en los comentarios. Sé sincero. La primera copa se hizo añicos antes de que alguien gritara. El vino de Andrew salpicó el mantel de lino blanco como sangre a cámara lenta. El hombre más cercano a él había dado un golpe en la mesa con tanta fuerza que lo tiró todo de lado. Esa fue la señal. De repente, Berkeley Prime no era un restaurante. Era un campo de batalla. 2 de los hombres se abalanzaron sobre Andrew, tirando la vela de la mesa al hacerlo. Otro se quedó de pie en el borde de la mesa, bloqueando cualquier salida. Los comensales se quedaron sin aliento. Una mujer cerca de la puerta principal dejó caer su tenedor y se aferró a sus perlas. Un guardia de seguridad junto a la barra ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar.
Andrew se levantó tranquilo como siempre, pero ni siquiera su voz pudo atravesar el caos. Caballeros, no creo que entiendan dónde están. Uno de los hombres gruñó. Sabemos exactamente dónde estamos y sabemos exactamente quiénes son. Lo agarraron, y fue entonces cuando Sophie se movió. Nadie la vio venir. No gritó. No avisó. Simplemente dejó caer la botella de vino a propósito y atrapó al hombre detrás de Andrew en un estrangulamiento tan fluido, tan preciso, que ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de caer al suelo. Otro hombre se giró sorprendido. Gran error. Sophie giró bajo y golpeó detrás de su rodilla con el pie. Él cayó. Un segundo después, ella barrió su pierna y le dio un codazo en el pecho. Golpe limpio. Aterrizó fuerte, inconsciente, 2 abajo. Fue entonces cuando sucedió. ¿Quién demonios es ella? Uno de los hombres gritó, agarrándose el brazo mientras la criada negra permanecía de pie junto al cuerpo desplomado de su amigo, con los ojos llameantes, el pecho agitado, el restaurante congelado en un silencio atónito. Momentos antes, solo estaba rellenando copas de vino. Ahora acababa de derribar a 2 hombres adultos como sombras en una pared, y venían 3 más. Nadie sabía su nombre. Nadie lo vio venir. Ni siquiera Andrew Baker, el multimillonario. Uno de los atacantes intentó blandir una botella de champán. Sophie lo agarró de la muñeca en el aire, la giró lo justo, chasqueó, y lo arrojó sobre una mesa cubierta de lino. Los cubiertos y la porcelana china explotaron en el suelo. Sophie se giró hacia Andrew, respirando con dificultad. ¿Estás bien? Andrew la miró como si hablara en otro idioma. Tú. ¿Qué demonios? No hay tiempo, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Aún quedan 2. Uno de ellos salió corriendo hacia la cocina. El otro sacó algo de su abrigo. No era un arma, pero casi. Sophie no dudó. Buscó detrás de la barra, cogió un molinillo de pimienta del tamaño de un bate de béisbol y cargó. Todo el restaurante observó con incredulidad cómo la persona más pequeña de la sala desmantelaba una emboscada destinada a un multimillonario. Al otro lado del comedor, un hombre le susurró a su esposa, ¿es siquiera camarera? No, susurró la mujer con los ojos muy abiertos. Es algo completamente distinto. A Andrew se le doblaron las rodillas. Por primera vez en años, se sintió impotente. No por el ataque, sino porque alguien a quien ni siquiera había notado, acababa de salvarle la vida. Y ni siquiera sabía su nombre. Sigues viendo esto, ¿verdad? No pestañeaste durante esa pelea. No respiraste. Entonces sigues aquí, pero aún no has pulsado el botón de suscripción. Vamos. Historias como estas se merecen un lugar en tu muro. Dale a ese botón. No nos ignores como hizo la cita de Andrew. El restaurante era un caos a la inversa. De esos donde el silencio no significa paz, solo conmoción. La seguridad finalmente había llegado, demasiado tarde. Los atacantes habían sido contenidos, algunos gimiendo, otros completamente inconscientes. Se oían las sirenas de la policía a lo lejos, cortando la noche de Filadelfia como filos afilados. Andrew Baker estaba de pie junto a la barra, con las mangas arremangadas y la corbata suelta, todavía incrédulo. No estaba acostumbrado a no tener el control. Y la mujer que acababa de salvarlo. Se había ido. Sophie Morrison, murmuró el gerente, hojeando una lista en su tableta. Lleva con nosotros casi 1 año. Apenas habla a menos que sea necesario. Nunca llega tarde, nunca causa problemas. Andrew no respondió. Su mirada recorrió el suelo del restaurante, cristales rotos, sillas derribadas, botellas de vino rotas, y luego se detuvo en una servilleta extendida e intacta. La recogió. Aún le temblaban las manos. Afuera, Sophie caminaba por el callejón detrás de Berkeley Prime. Sin delantal, con la mirada fija. Se movía con rapidez, deliberadamente, como alguien que escapa de algo. No solo de una escena, sino de una vida. Casi había llegado al final del callejón cuando lo oyó. Oye. No se detuvo. Sophie, espera. Su voz era más grave de lo que recordaba desde dentro, más tranquila pero desesperada. Suspiró y se giró lentamente. Andrew corrió para alcanzarla, aminorando el paso al llegar a ella. Las luces de la calle parpadeaban en su rostro, ya no pulido, solo cansado. Humano.
No tuve oportunidad de darte las gracias. No es necesario, respondió Sophie. Bueno, quiero hacerlo. ¿Por qué? Esa sola palabra lo detuvo. Parpadeó, confundido. Yo. Porque me salvaste la vida. ¿Crees que lo hice por ti? Silencio. Sophie miró más allá de él hacia la calle vacía. ¿Crees que me arriesgué a ser descubierto, a que me arrestaran, a perder el trabajo, solo porque eres un tipo rico en una cabina? Andrew se puso rígido. No es eso lo que quise decir. Pero es lo que pensabas. Empezó a alejarse de nuevo. Él la siguió. Entonces dime, ¿por qué lo hiciste? No se detuvo esta vez. Porque he visto hombres como ellos antes, dijo por encima del hombro. Y sé de lo que son capaces. No tenían nada que ver contigo. Pero eso no era del todo cierto. Y ambos lo sintieron. Dentro, el restaurante había empezado a volver a la normalidad, tan normal como podía ser después de un apagón de violencia y misterio. Los clientes susurraban, los teléfonos vibraban con videos grabados, y Andrew Baker estaba de pie en el callejón, viendo a una mujer que no entendía alejarse de él sin miedo. No la conocía, pero algo en él necesitaba saberlo. De vuelta en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Sophie se quitó el uniforme y se sentó en silencio en el borde de su cama. Una pequeña foto estaba en la mesita de noche. Un hombre mayor, con uniforme militar, sonriendo. Su padre. Nunca dejes que te vean primero, solía decir. La sorpresa es la única arma para la que no pueden prepararse. Ella miró la foto, con la mandíbula apretada. Rompí la regla, papá. Andrew estaba sentado en la parte trasera de su coche, con las manos juntas bajo la barbilla. Su asistente habló en voz baja por el Bluetooth. Le daremos un giro a esto para que parezca un atraco al azar. No fue al azar. Andrew dijo que me conocían. Sigue siéndolo, la prensa se lo tragará. Sobre todo lo de la maga. Ya se ha vuelto viral. Docenas de videos telefónicos. Andrew entrecerró los ojos. Encuéntrala en silencio. Quiero hablar con ella. Pero Sophie no respondía a las llamadas. No respondía a los mensajes. Intentaba desaparecer de nuevo en el fondo, en la seguridad de la invisibilidad. Lo que no sabía. Esta vez, alguien la buscaba, no para explotarla, sino para comprenderla. 3 días después, Sophie volvía a fregar platos en la trastienda de un pequeño local caribeño en la zona sur de Filadelfia, un lugar con luces parpadeantes, suelos de baldosas grasientas y un jefe que le pagaba en efectivo para evitar papeleo. Exactamente como a ella le gustaba. Sin prensa, sin videos virales, sin jefes multimillonarios intentando hacer demasiadas preguntas. Había cambiado su número, borrado sus redes sociales y tirado su delantal de Berkeley Prime a la basura fuera de la estación de tren. Volvió a ser invisible hasta que dejó de serlo. La puerta se abrió de golpe. Un hombre con traje oscuro entró en la vaporosa cocina trasera, llamando la atención de todos. Disculpe, dijo, recorriendo con la mirada la habitación. Busco a Sophie Morrison. Se quedó paralizada a mitad de la limpieza. Su compañero Dave la miró. Sophie. Ella negó con la cabeza. Dile que se ha equivocado de chica. Pero era demasiado tarde. El hombre la vio, se acercó y le entregó una tarjeta. El señor Baker quiere verte. Le salvaste la vida. Al menos escucha lo que tiene que decir. Ella no respondió. Ni siquiera cogió la tarjeta. Simplemente cerró el grifo, se desató el delantal y salió por la puerta trasera. Más tarde esa noche, se encontró afuera de un hotel que no podía permitirse mirar mucho tiempo, y mucho menos entrar en la casa escrita, un hotel de 5 estrellas, todo cristal y oro. No sabía por qué había venido. Quizás por curiosidad. Quizás porque estaba cansada de correr. Quizás era la parte de ella que recordaba la sensación de ser vista, aunque fuera durante 5 minutos caóticos. Sea como fuere, entró y allí estaba él, Andrew Baker. De pie junto al ascensor, con aspecto de no haber dormido en días. La miró como si fuera la respuesta a una pregunta que no se había atrevido a formular. No pensé que vendrías, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondió Sophie. En la suite del ático, estaba sentada rígida en un sofá de cuero. Andrew le sirvió 2 vasos de agua. Esta vez no vino. Sin suposiciones. No te traje aquí para preguntarte qué hiciste,
dijo, dejando el vaso frente a ella. Sé lo que vi. Solo quiero saberlo. ¿Quién eres realmente? Ella miró el vaso pero no bebió. No soy nadie, dijo. No, dijo con voz firme. No lo eres. No eres solo una criada. No eres solo una empleada. Te moviste como si te hubieran entrenado. Luchaste como alguien que ha estado en la guerra, levantó la vista. Y si lo fuera, seguiría viva gracias a ti. Eso la silenció. Durante los siguientes minutos, ninguno de los dos habló. El horizonte de la ciudad parpadeaba a través del cristal, el sonido del tráfico debajo de un zumbido distante. Finalmente, lo rompió. Solía ser otra persona, dijo. Antes de Berkeley, antes de todo. Mi padre enseñaba defensa personal en el oeste de Filadelfia. Era militar. Me enseñó todo lo que sabía. Pensé que me había unido a la fuerza. Tal vez incluso llegar más alto. ¿Qué pasó?, preguntó Andrew suavemente. Los ojos de Sophie vagaron. La vida pasó. Él enfermó. Las facturas se acumularon. El entrenamiento se detuvo. Los trabajos iban y venían. Y dejé de ser alguien con futuro. Me convertí en alguien que simplemente sobrevive. La estudió. Realmente la estudió. E incluso después de todo, todavía interviniste por mí. Ella lo miró entonces. Porque no me gustan los abusadores. No importa a quién persigan. Se inclinó hacia adelante. Entonces déjame hacer algo por ti. Déjame ayudarte. ¿Crees que me debes algo?, dijo ella poniéndose de pie. ¿Crees que este es tu hombre rico hablando de culpa? No, respondió con calma. Creo que he pasado demasiado tiempo rodeado de gente que no movería un dedo por mí, a menos que hubiera dinero de por medio. Y alguien finalmente hizo algo real que importa. Se quedó allí parada por un largo segundo, insegura, a la defensiva, pero escuchando, y por una vez no se alejó. Sophie no recordaba haberse quedado dormida en el sofá del ático de Andrew, pero el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra los cristales de las ventanas la despertó a primera hora de la mañana. Se incorporó rápidamente, alerta, como viejos instintos activándose. Una manta gruesa la cubría. El vaso de agua intacto seguía sobre la mesa. Andrew no estaba en la habitación. Se quedó de pie, paseándose, sin saber si debía irse o esperar. Su bolso estaba junto a la puerta. Nadie lo había tocado. Entonces vio el expediente. Estaba sobre el mostrador de mármol, una carpeta manila, gruesa y desgastada. Su nombre escrito en la solapa. Sophie Morrison. La abrió con cuidado. Dentro, su currículum de años atrás, viejas cartas de aceptación de academias militares, certificados de entrenamiento, incluso recortes de periódicos sobre un taller de defensa personal que impartió con su padre en el oeste de Filadelfia antes de que todo se derrumbara. Y al fondo, una foto de ella y su padre, sonriendo, con los brazos cruzados. Dos guerreros que nunca esperaron perder. No quise entrometerme, dijo Andrew detrás de ella, entrando en la cocina en chándal, con 2 cafés en la mano. Se giró lentamente. Fuiste a investigar. Le pedí a alguien que me ayudara a entender quién eres. Me salvaste la vida. Te debía no olvidarlo en cuanto los titulares se apagaron. Sophie lo miró fijamente, con el rostro indescifrable. ¿Crees que me conoces por una carpeta? No, creo que sea que has sobrevivido. Le entregó el café. Al principio no lo tomó. Luego, poco a poco, lo hizo. Se sentó en el borde del mostrador como un hombre que finalmente había decidido no usar su dinero como armadura. No crecí siendo rico, dijo de repente. Mucha gente asume que sí. Me abrí camino en tecnología a duras penas. Empecé sin nada. Una vez dormí en un trastero. Te sorprendería lo frío que se pone el hormigón en Filadelfia en invierno. Arqueó una ceja. ¿Qué pasó? Hice un trato. Tuve suerte, luego inteligencia, luego distancia. Resulta que el éxito puede ser la forma más rápida de perderte. Sophie dio un sorbo al café. Se quedó en silencio un instante. Luego dijo, aún tienes tiempo para recordar. Andrew sonrió levemente. Es la primera vez que dices algo esperanzador. Retrospectiva. El recuerdo de Sophie. Fue hace 2 años. La sala de espera de la clínica olía a lejía y a pena.
Sophie estaba sentada junto a su padre, cuyas manos temblaban por la quimioterapia. Le sujetó la muñeca con suavidad, intentando detener los temblores. Su piel estaba pálida, demasiado pálida. No tienes que ser fuerte por mí, susurró. Sí, lo soy, dijo ella. La miró entonces, con ojos cansados pero orgullosos. Pase lo que pase, mantén tu filo. No dejes que este mundo te ablande y te convierta en alguien que no eres. No lloró hasta semanas después, ni siquiera en el funeral. Pero todas las noches, practicaba los mismos movimientos que él le había enseñado, sola en la azotea de su edificio bajo la luz de la luna. De vuelta al presente, Sophie se recostó en el sofá, con el archivo en el regazo. No lo entiendes, dijo. No quiero limosnas. No necesito un salvador. Llevo mucho tiempo sobreviviendo sin la ayuda de nadie. Andrew asintió. No te estoy ofreciendo una limosna. Te estoy ofreciendo una opción. Ella lo miró. Tengo una empresa de seguridad privada, dijo. Pequeña, de élite, silenciosa, principalmente trabajo de protección y recuperación. Creo que serías mejor que la mitad de la gente que ya tengo. Silencio. ¿Quieres que trabaje para ti? Preguntó. No, dijo él. Quiero que trabajes conmigo. Hay una diferencia. Sophie no respondió, pero sus dedos dejaron de temblar y, por primera vez desde el restaurante, su mandíbula se relajó. Quizás, solo quizás, ya no tenía que correr. Más tarde esa noche, dejó de llover y el cielo sobre Filadelfia se tornó de un suave azul acero. Las nubes se despejaron lo suficiente para que las luces de la ciudad volvieran a respirar. Andrew estaba sentado en la azotea de su edificio, envuelto en una manta que no usaba desde el invierno. Contemplaba el horizonte con una quietud inusual, esa que solo llega cuando finalmente te das cuenta de que has estado corriendo sin moverte. No oyó la puerta abrirse tras él, pero sabía que era Sophie. Bonita vista, dijo en voz baja. Él la miró. Es mejor cuando no te sientes solo. Ella se sentó a su lado con 2 tazas, una para ella y otra para él. Té de menta, sencillo, caliente. Solía subir a la azotea de mi edificio cuando era niña, dijo, bebiendo. Era el único lugar donde la gente no esperaba nada de mí. Simplemente podía existir. ¿Crees que espero algo de ti? Sonrió levemente. Eres multimillonario. No haces ofertas así por nada. Andrew se recostó contra la barandilla. No hice una oferta porque quisiera algo. Lo hice porque estoy harta de ver cómo ignoran a la gente buena mientras unos farsantes lo controlan todo. Arqueó una ceja. Eres parte de ese mundo. Lo sé, admitió. Y lo odio más de lo que crees. Hubo una larga pausa. Una suave brisa sopló por el tejado. Sophie se llevó las rodillas al pecho. Sabes lo peor de ocultar quién eres. Andrew la miró. Tú también empiezas a olvidarlo. No dijo nada, solo escuchó. Yo solía ser ruidosa y segura de mí misma. Enseñé defensa personal en un refugio. Di ejercicios con adolescentes que creían que nadie se preocupaba por ellas. Solía sentir que importaba. Todavía importas, dijo Andrew en voz baja. Ella lo miró. Ni siquiera me conoces. No sabía tu nombre hace 3 días, dijo. Y sigues siendo la persona más honesta que he conocido en todo el año. Ella se rió entre dientes, no porque fuera gracioso, sino porque casi dolió. Nadie me había llamado honesto antes. Mandón, sí. Agresivo todo el tiempo, pero honesto, se encogió de hombros. Primera vez para todo. Compartieron una risa genuina y poco común. Permaneció en el aire nocturno, flotando entre 2 personas que, en otras circunstancias, ni siquiera se habrían fijado. Una pausa. Luego, un silencio. Sophie pareció sorprendida. Investigaste tanto y no la encontraste. Me detuve cuando sentí que estaba pasando la raya. Se quedó mirando su té un segundo. Se fue cuando yo tenía 9 años. Dijo que necesitaba algo más de lo que Philly podía darle. Mi padre no me rogó. Simplemente me recogió, me dijo que estaríamos bien, y así fue hasta que no lo estuvimos. Andrew asintió lentamente. ¿Alguna vez quisiste encontrarla? No, dijo Sophie. No se fue sin más. Sobre él. Ella me abandonó. Ese tipo de silencio se queda contigo.
Su mirada se suavizó. Sí, se queda. Se quedaron sentados un rato. 2 tazas de té humeando en la oscuridad. 2 personas que habían sido abandonadas de diferentes maneras. Andrew se levantó y le tendió la mano. Vuelve mañana. Hablaremos más sobre la empresa. Sin presiones, solo opciones. Sophie miró su mano, luego a él. No prometo nada. No te lo pido. Le tomó la mano. Era la primera vez que alguno de los dos tocaba el mundo sin armadura. A la mañana siguiente, Sophie regresó al ático, no porque se hubiera decidido, sino porque algo en dejarlo todo sin explorar se sentía inacabado. Andrew la recibió en la cocina a mitad de un expreso en medio de una llamada con alguien sobre protocolos de incorporación privados. Terminó la llamada en cuanto la vio. «Has vuelto», dijo, ocultando su sorpresa tras un sorbo. «No te adelantes», respondió ella. «Solo estoy aquí para escuchar la presentación», sonrió con suficiencia. «Bien». Se sentaron en la mesa del desayuno. Él deslizó una gruesa carpeta encuadernada en cuero, el expediente de su empresa de seguridad. Limpio, profesional, de alto nivel. Sophie lo hojeó lentamente. Contratos reales, misiones reales, riesgos reales. Pero algo no encajaba. Demasiado pronto, demasiado pulido, demasiado preciso. Entrecerró los ojos al llegar a la última página. Su nombre, sus antecedentes, un análisis completo. «Espera», dijo con la voz tensa. «Soy yo. Este es mi perfil». Andrew asintió lentamente. «Sí, es parte de cómo investigamos a la gente antes de embarcarnos». Levantó la vista, sus ojos ya no eran curiosos, sino cautelosos. «Imprimiste esto antes de pedírmelo». «Sophie, te lo dije». «No, no me lo preguntaste. Tú decidiste. Ya has hecho planes para mí como si fuera un cheque que extendiste». Andrew se puso a la defensiva. «Eso no es lo que hice. Ya me asignaste un rol, un título, un salario». Dudó y eso fue suficiente. La voz de Sophie bajó. «¿Crees que solo porque no eres como los demás, solo porque ofreces un asiento en lugar de una correa, no sigues intentando controlar la situación?» «Eso no es justo», dijo él. «Lo que no es justo», replicó ella, «es pasar años siendo ignorada, subestimada, invisible, y luego finalmente ser vista solo para darte cuenta de que es porque alguien buscaba una herramienta». Andrew parecía destrozado. «No te veo como una herramienta, Sophie. Te veo como alguien con un don que ha sido sepultado por las circunstancias». Negó con la cabeza. «Me ves como un proyecto, algo que arreglar, algo con lo que sentirte mejor. Necesitabas que te salvaran, y ahora intentas cambiar la dinámica de poder antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de respirar». El silencio que siguió no fue pacífico. Estaba lleno de vergüenza. Andrew bajó la voz. «Crees que intento controlarte, pero solo intento darte lo que mereces. No necesito que decidas lo que merezco». Agarró su bolso y se dio la vuelta para irse. Él no la siguió. No la detuvo porque sabía que tenía razón. Esa noche, Sophie regresó a su apartamento, se sentó en la oscuridad y escuchó el chirrido del ventilador de techo. La carpeta estaba sin abrir sobre su mesa. La miró como si fuera una bomba. Todo dentro era brillante, estable, poderoso, todo por lo que había trabajado en silencio. Pero le faltaba una cosa, su consentimiento. Al otro lado de la ciudad, Andrew estaba sentado en su oficina, repasando la conversación en su cabeza. Cada palabra que ella había dicho era como un eco lento en una habitación vacía. Solo había pretendido ofrecerle una oportunidad, pero de alguna manera, en algún momento del camino, había dejado que el control volviera a filtrarse. No intentaba poseerla, pero había olvidado cómo se sentía no ser quien manejaba los hilos. Y ahora la única persona que lo había mirado a los ojos sin el estremecimiento había desaparecido. ¿Sigues aquí? ¿Sigues observando? ¿Sigues sintiendo esto? Entonces ya estás más metido de lo que crees. No te limites a sentirlo. Suscríbete porque historias como esta no llegan a todo el mundo. Pero te encontraron a ti. Sophie estaba sentada en la lavandería de la calle 23 con Reed, rodeada por el zumbido de las secadoras y el tenue zumbido de las luces fluorescentes. Su ropa giraba tras el tambor de cristal, pero su mente estaba lejos de estar perdida.
La carpeta manila estaba en su regazo. No la había vuelto a abrir. Lo que la atormentaba no era lo que Andrew le ofrecía. Era la rapidez con la que se había sentido poseída por ella. Odiaba la facilidad con la que se activaban sus instintos de supervivencia. Cómo, en el momento en que las cosas se pusieron serias, lo apartó. Odiaba no saber cómo aceptar ayuda sin cuestionar el motivo. Pero sobre todo, odiaba cómo extrañaba su presencia. Cómo, incluso en esa pelea, en ese momento de traición, quería que la comprendiera, no que la arreglara, solo que la viera. Andrew no fue a trabajar al día siguiente. Él canceló 3 reuniones, se saltó una conferencia telefónica e ignoró 12 mensajes de su junta. Se sentó en el salón de la casa escrita, con un disco de jazz sonando apaciblemente en un rincón, e intentó escribir una disculpa. La reescribió 5 veces, la borró 6. Finalmente, cogió el teléfono y grabó una nota de voz, pero no la envió. En su lugar, pulsó compartir ubicación y le envió un mensaje de texto. Si quieres hablar, estaré aquí hasta la medianoche. Sin presiones, solo paz. Luego dejó el teléfono boca abajo y esperó. Sophie vio el mensaje a las 22:07. Lo miró fijamente durante 3 minutos seguidos. Sin ataduras, sin promesas, solo una opción. Odió cómo apaciguó su ira. Odió aún más cómo abrió una puerta que creía haber sellado. Cogió su abrigo. A las 22:41, la puerta de cristal del salón de la casa escrita se abrió. Andrew no levantó la vista de inmediato. Creyó haber imaginado el sonido. Entonces oyó los pasos. Se giró. Sophie se paró frente a él, aún en guardia, aún fuerte. Pero esta vez, su armadura tenía grietas y sus ojos no estaban en el suelo. Estaban fijos en los de él. No vine por una segunda oferta, dijo con firmeza. No vas a tener ninguna. Eso la pilló desprevenida. Vine porque, dudó. Porque quería decidir por mí misma. No por culpa, ni por deudas, solo por decisión propia. Andrew asintió lentamente. Entonces me alegro de que hayas venido. Se sentaron uno frente al otro en una mesa cerca del fondo. Sin música, sin comida, solo un espacio tranquilo y disculpas tácitas. Lo siento, dijo Andrew finalmente. No me di cuenta de que estaba haciendo lo que odio, tomar el control sin preguntar. Yo también lo siento, respondió Sophie. Estoy acostumbrada a apartar a la gente antes de que decidan que no soy suficiente. Se quedaron un rato con esa verdad, no como heridas, sino como hechos. Sophie metió la mano en el bolsillo de su abrigo y dejó la carpeta en la mesa entre ellos. Lo leí, dijo. Andrew esperó. Tengo preguntas y condiciones, y aún no prometo nada. Sonrió levemente. Es más que justo. Pero si dijera que sí, hizo una pausa, no sería porque necesite que me salven. No, dijo Andrew, sería porque eres de los que salvan. Ella lo miró largo rato. Sin sonrisas, sin sarcasmo, solo quietud. Uno no se rinde fácilmente, ¿verdad? Se encogió de hombros, solo en cosas que no importan. Se sentaron uno al lado del otro esta vez, más cerca, sin tocarse, pero ya sin miedo a lo que esa cercanía pudiera llevar. Ni romance, ni rescate, algo mejor. Respeto, elección mutua. 2 semanas después, Berkeley Prime lo había reparado todo. Las mesas rotas, las copas de vino destrozadas, la tensión emocional que una vez flotaba en el aire como humo. Todo había vuelto a ser como antes, excepto por 2 cosas. Sophie caminaba por el restaurante con una chaqueta negra a medida. Sin delantal, sin botella de vino en la mano. Sus pasos eran firmes, su postura más nítida que nunca. Ya no era una camarera, sino una consultora de seguridad haciendo una auditoría silenciosa. Nadie lo sabía, por supuesto. Solo vieron a una nueva gerente haciendo sus rondas. Solo Andrew la observaba con los ojos conocedores de alguien que había visto toda la verdad. Se detuvo junto a la mesa de la esquina, la misma donde semanas atrás él se sentó solo. La misma donde 5 hombres intentaron hacerlo desaparecer. El mismo que la convirtió en alguien irresistible. Andrew se sentó en la mesa frente a ella con una leve sonrisa. Parece que eres el dueño del lugar, arqueó una ceja. Por favor, sigues pagando las cuentas. Pero tienes el control del local, dijo.
Eso vale más. Hubo un breve silencio entre ellos, de esos que se sienten cómodos. Entonces Sofía se inclinó. Sabes, no dejo de pensar en esa noche. En cuanto entré, fue instintivo. Ni siquiera pensé. Y aún así, dijo Andrew, lo cambió todo. Ella asintió. Solía pensar que pasaría mi vida sin ser vista, escondida tras uniformes, trabajos, simplemente sobreviviendo. Nunca fuiste invisible, dijo. Simplemente no sabían dónde mirar. Al otro lado del restaurante, un cliente alzó la voz de repente. Disculpe, este vino no es lo que pedí. El camarero empezó a tartamudear. Sofía ya caminaba hacia el alboroto, no con ira, sino con autoridad. Señor, dijo, tranquila, pero con claridad. Déjame ayudarte a corregir eso. Andrew observó cómo el hombre se retractaba casi al instante. Sofía lo manejó en menos de 30 segundos, eficiente, elegante, imperturbable. Regresó a la cabina y se sentó. Manejado, dijo. Él rió entre dientes. Ni siquiera lo amenazaste, sonrió. No fue necesario. Más tarde esa noche, estaban afuera del restaurante mientras las luces de la ciudad parpadeaban sobre el pavimento mojado. Había llovido de nuevo. No con fuerza, solo lo suficiente para limpiar el aire. Andrew la miró. ¿Alguna vez te arrepientes de haber intervenido? Ella lo miró. No, dijo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme yo misma. Y ahora siento que finalmente me estoy convirtiendo en más de lo que jamás imaginé que podría ser. No respondió de inmediato, pero luego dijo, sabes, he pasado años rodeada de gente que me ve como un número, una chequera, un medio para un fin. Sofía arqueó una ceja. ¿Y yo? Me miraste como a un hombre a punto de que le patearan el trasero, dijo con una risa. Ella sonrió. Bueno, lo estabas. Se quedaron en silencio por un instante. Entonces Andrew volvió a hablar, más bajo esta vez. No sé qué es esto entre nosotros. Amistad, compañerismo, algo más. Pero sea lo que sea, no quiero que termine aquí. Sofía no sonrió. Todavía no. Pero su mirada se suavizó. Entonces veamos a dónde nos lleva. En mis términos. Trato hecho. Extendió una mano. Ella la tomó, sin dudarlo. Ese momento, dos manos encontrándose en el mismo espacio donde una vez tuvo poder y la otra permaneció en silencio, significó más de lo que cualquiera podría decir. No se trataba de ahorrar ni de deber. Se trataba de elegir juntos. Has llegado hasta aquí. Vi a Sofía luchar, vi a Andrew caer y levantarse de nuevo. Sentiste ese momento, ¿verdad? Entonces no te vayas sin hacer nada. Suscríbete porque historias como esta, historias que comienzan con caos y terminan con elección, son raras. Y tú, ya formas parte de ellas. ¿Crees que la verdadera conexión puede surgir de los lugares más inesperados? Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos todos los comentarios.